La mitad del siglo XIV no fue un tiempo amable en la península ibérica. Los grandes reinos cristianos estaban, lenta y violentamente, empujando hacia el sur en el largo y prolongado asunto conocido como la Reconquista. Esta fue una era definida por la espada, por alianzas cambiantes y por la constante y latente amenaza de conflicto. En este caldero de inestabilidad, el reino de Castilla se sumergió en uno de sus capítulos más oscuros con el ascenso de un nuevo rey. Su nombre era Pedro, y llegaría a ser conocido por dos epítetos muy diferentes, pero igualmente reveladores: el justo para sus partidarios y el cruel para sus muchos, muchos enemigos. La historia, como suele suceder, ha recordado en gran medida este último. Pedro el I ascendió al trono de Castilla en 1350 a la tierna edad de 15 años. Su padre, Alfonso el XI, no había muerto en gloriosa batalla, sino por la peste negra, dejando un reino tambaleándose al borde de un precipicio. Un rey niño siempre es un imán para la intriga, y la corte de Pedro no fue una excepción. Inmediatamente se vio rodeado de buitres que rodeaban lo que percibían como una corona debilitada. De un lado estaba su madre, María de Portugal, y su astuto consejero, el noble Juan Alfonso de Alburquerque. Ellos buscaron guiar al joven monarca y asegurar su propio poder, actuando como la facción oficial y legítima en la corte. Pero las sombras de la corte albergaban un poder rival, uno nacido de las indiscreciones de su propio padre. Alfonso el XI había mantenido un largo y muy público romance con una noble llamada Leonor de Guzmán, con quien había engendrado no menos de 10 hijos ilegítimos. Esta prole de ambiciosos mediohermanos, liderados por el formidable Enrique de Trastámara y su hermano Fadrique, vieron la juventud de Pedro como su oportunidad de oro. Se habían acostumbrado al favor y la influencia bajo su padre, y no estaban dispuestos a cederla a un niño y su madre portuguesa. El escenario estaba así preparado, no solo para una rivalidad política, sino para un conflicto fraternal profundamente personal que desgarraría el reino. El primer movimiento lo hizo la reina madre, María de Portugal. Viendo a Leonor de Guzmán como la raíz de toda posible rebelión, la hizo arrestar rápidamente. Esta fue una decisión popular entre muchos nobles castellanos que habían resentido la influencia de Leonor, pero fue una declaración de guerra contra sus hijos. Enrique y Fadrique, sintiendo el lazo apretarse, se levantaron inmediatamente en rebelión, negándose a esperar a ser capturados como su madre. El joven rey Pedro, apenas lo suficientemente mayor para gobernar, se encontró en el centro de una tormenta. Su reinado comenzó no con celebración, sino con los ominosos rumores de una guerra civil alimentada por un odio familiar enconado. El conflicto inicial fue un asunto desordenado de amenazas y maniobras. Para evitar una guerra total, Leonor de Guzmán fue liberada temporalmente, una retirada táctica de la facción real. Sin embargo, el destino intervino de la manera más dramática. En 1350, poco después de ascender al trono, el rey Pedro cayó gravemente enfermo. Mientras yacía cerca de la muerte, la corte bullía con intrigas sobre su sucesión. Sus enemigos ya estaban repartiéndose el reino en sus mentes. Pero Pedro, con una resiliencia que definiría su vida, se recuperó. Salió de su lecho de enfermo no con alivio, sino con una fría y clara lista de cada persona que había revelado su deslealtad. La primera en pagar el precio fue Leonor de Guzmán. En 1351, por orden del rey, fue ejecutada. Su hijo Enrique, ahora un hombre marcado, huyó para salvar su vida. La vida personal de Pedro pronto se volvió tan tumultuosa como la política, y las dos se entrelazaron inextricablemente. En 1353 se concertó un matrimonio estratégico para él con Blanca de Borbón, una princesa de la familia real francesa. Esta fue una unión política estándar diseñada para forjar alianzas. Pedro, sin embargo, tenía otras ideas. Estaba profundamente encaprichado con una noble castellana, María de Padilla. Apenas 2 días después de su boda, abandonó efectivamente a su nueva esposa francesa, haciéndola encarcelar en el Alcázar de Toledo. Este fue un acto escandaloso y profundamente insensato. Fue un insulto no solo a Blanca, sino a toda la monarquía francesa, creando instantáneamente un poderoso enemigo internacional. Esta crisis matrimonial dividió a Castilla en dos. La alta nobleza, el rey de Aragón y el desairado rey de Francia, se unieron a la causa de la encarcelada reina Blanca. A ellos se unió el resentido medio hermano de Pedro, Enrique de Trastámara,
quien vio la oportunidad perfecta para presentarse como un campeón de la justicia contra un tirano. Del otro lado, Pedro encontró su apoyo entre la baja nobleza, la incipiente clase mercantil y, crucialmente, la comunidad judía, a quienes protegió y empoderó. Purgó su corte de cualquiera leal a la vieja guardia, reemplazándolos con parientes y aliados de su amada María de Padilla. El reino ya no estaba dividido solo por la familia, ahora estaba dividido por clase, religión y lealtad internacional. La situación se intensificó cuando Pedro, en un movimiento extraño y legalmente dudoso, se casó con otra mujer, Juana de Castro, en 1354, mientras aún estaba técnicamente casado con Blanca. Esto solo complicó la sucesión y alienó aún más a sus críticos. Su antiguo mentor, Alburquerque, quien había negociado el desastroso matrimonio francés, huyó a Portugal y se unió a la oposición. Pedro fue finalmente acorralado y brevemente cautivo por los rebeldes en Zamora. Sin embargo, con la ayuda de su leal tesorero judío, Samuel Aleví, escapó, más decidido que nunca a ejecutar una sangrienta venganza contra todos los que lo habían desafiado. El tiempo para la negociación había terminado. La era de la retribución estaba a punto de comenzar. Habiendo escapado de sus captores, Pedro I desató una ola de venganza que cimentaría su reputación como el cruel. Su justicia fue rápida, personal y absolutamente despiadada. En 1355, convocó las Cortes, el cuerpo parlamentario del reino, en Burgos. Esta no fue una reunión para el debate, sino un escenario para la matanza. Bajo el pretexto de la reconciliación, atrajo a varios nobles rebeldes prominentes a su presencia, solo para que fueran asesinados sumariamente. El mensaje era claro: la oposición al rey era una sentencia de muerte. Cuando la ciudad de Toledo, un baluarte de apoyo a la encarcelada Reina Blanca, se levantó en abierta revuelta, Pedro marchó sobre ella, aplastó la sublevación sin piedad y ejecutó a sus líderes. La furia del rey se dirigió más intensamente a su propia familia, los hijos bastardos de Leonor de Guzmán. No los veía como hermanos, sino como víboras en su propia casa. En 1358, orquestó el asesinato de su medio hermano Fadrique, el poderoso maestre de la Orden de Santiago. La leyenda dice que Fadrique fue asesinado en presencia del propio rey dentro del Alcázar de Sevilla. Poco después, otro medio hermano corrió una suerte similar. Pedro incluso ordenó la ejecución de su tía, Leonor de Aragón, y su hijo, eliminando cualquier posible reclamante rival de esa rama de la familia. Su principal némesis, Enrique de Trastámara, logró escapar de la purga, huyendo a Francia donde planeó su regreso. La crueldad del rey se hizo legendaria, marcada por actos de espectáculo macabro diseñados para aterrorizar a sus súbditos hasta la sumisión. En un episodio infame, hizo ejecutar a 6 caballeros en Sevilla y luego ordenó que sus cabezas cortadas fueran llevadas hasta Burgos, simplemente para poder contemplar los rostros de sus enemigos caídos. Esto no era solo justicia, era una demostración de poder absoluto y aterrador. El círculo de confianza alrededor del rey se redujo hasta incluir a casi nadie. En un último y sorprendente acto de paranoia, incluso se volvió contra su sirviente más leal y capaz, su tesorero Samuel Aleví. Después de años de fiel servicio, Aleví fue arrestado, brutalmente torturado y ejecutado en 1360, su vasta riqueza confiscada por la corona. Este periodo, que sus enemigos llamaron el Reinado del Terror, fue una eliminación sistemática de todas las amenazas percibidas. Pedro gobernó a través del miedo, sin confiar en nadie y sin mostrar piedad. Si bien sus partidarios podrían haber argumentado que simplemente estaba impartiendo una dura justicia a nobles traicioneros y restaurando la autoridad real, los métodos que empleó crearon un clima de profunda inestabilidad. Había sometido a sus enemigos domésticos al silencio o al exilio, pero al hacerlo se había aislado. El reino estaba en silencio, pero era el silencio de un cementerio, acechado por los fantasmas de las víctimas del rey y esperando la inevitable tormenta de retribución. Mientras Pedro estaba ocupado purgando su reino, la cuestión de quién lo heredaría se convirtió en un lío enredado. Su gran amor, María de Padilla, le había dado varias hijas y un hijo llamado Alfonso. Sin embargo, su esposa encarcelada, la Reina Blanca, todavía estaba viva, y su matrimonio con Juana de Castro también había producido un hijo, Juan. Con 3 posibles líneas de sucesión,
todas ellas legalmente cuestionables, el futuro de Castilla era peligrosamente incierto. Pedro declaró a Alfonso como su heredero legítimo. En 1361, la Reina Blanca murió en su prisión a los 22 años. Sus partidarios afirmaron que fue envenenada por orden de Pedro. Ese mismo año, María de Padilla murió, víctima de la peste. Pedro convocó a las Cortes y las hizo declarar a María como su única reina legítima, legitimando así a sus hijos. Pero el joven Alfonso murió en 1362, dejando la sucesión en el caos. Las grandes potencias de Europa estaban inmersas en la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Esta guerra brindó la oportunidad perfecta para Enrique de Trastámara. Enrique aseguró el respaldo del rey francés y contrató a las compañías blancas, mercenarios endurecidos liderados por Bertrand du Guesclin. Esto convirtió una disputa familiar en una guerra internacional. Enrique invadió Castilla presentándose como el liberador del reino de un tirano. También avivó el sentimiento antijudío, prometiendo castigar a la comunidad que había apoyado a Pedro. Pedro se alió con Inglaterra y Eduardo el Príncipe Negro. El escenario estaba listo para la guerra civil castellana. El reinado había comenzado con un rey niño, pero terminaría sumergiendo el reino en un conflicto devastador, dejando un legado de sangre, traición y amargura.